Fórmula Tabasco presenta miércoles de mesa redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña con Gabriela Isa e Ileana Pineda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este miércoles de Mesa Redonda. Gracias por estar con nosotros. Hoy el tema va a ser embarazo en adolescentes, un problema en crecimiento. Nos escuchan en el 94.1 de FM, nos pueden ver en Presente TV o en www.diariopresente.com.mx. Antes que nada, le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que están en el tráfico, en la lluvia, tratando de llegar a sus destinos. Nuestra solidaridad con ellos y bueno, pues quédense aquí con nosotros escuchando este miércoles de Mesa Redonda, que va a estar muy bueno el tema, y participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lo puede hacer a través del Facebook y de Twitter en Fórmula Tabasco. Gabriela Isa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ileana? Y a extremar precaución, hay encharcamientos, pases de agua en las principales carreteras, viniendo de frontera a Villahermosa. Villahermosa, Teapa nos reportan problemas, y también algunos encharcamientos en Ruiz Cortines y en algunas colonias de esta ciudad capital. Está cayendo una lluvia bastante intensa, entonces hay que manejar con muchísima precaución para no pasar a ser parte de las estadísticas por accidente. Un tema por demás interesante hoy miércoles. Buenas tardes, y buenas tardes también a nuestras invitadas que han sido convocadas para analizar, creo que es por segunda o tercera ocasión, el tema de las adolescentes embarazadas. Y le pusimos el bullet de un problema en crecimiento porque pues no se ha logrado detener esta situación. No es algo solo inherente al estado de Tabasco, sino que ha estado avanzando en prácticamente todo el país, y entonces se tienen que tomar medidas. Ya hay algunas que se están aplicando, algunas estrategias tanto a nivel nacional como a nivel estatal, pero bueno, pues el problema nos llama la atención, y para ello nos acompañan la doctora María Teresa Hernández Marín, directora del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer. Así es, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña la psicóloga Susana Domínguez. Gloria Ángela Domínguez, profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que además es una amplia recomendación que nos hace otra querida amiga, que hoy se encuentra atorada en el tráfico. Yo creo que te corresponde presentar a quien va a estar a control remoto desde alguna parte de esta ciudad inundada caótica de Villahermosa. Sí, Isabel de los Ríos, socióloga, nos va a acompañar, aunque sea vía telefónica, porque pues, es una guerrera y quiere participar en este tema. Es un tema importante, Gabriel, y bueno, pues está atrapada en la lluvia, en el tráfico, entonces por teléfono platicaremos con ella un poquito más adelante. Así es. Gabriel, efectivamente es un problema que ha ido creciendo a nivel mundial, pero México está entre los primeros lugares a nivel internacional, y Tabasco es el estado número 1 de México en el problema, porque es un gran problema el tema de niñas teniendo niños. ¿Quién cuida a quién? ¿Qué políticas públicas se tienen que definir ya de manera urgente para atender este problema? ¿Cuál es la raíz de que nuestras niñas se estén embarazando? Y también otro tema que es importante que toquemos ahora es, además de las políticas públicas que se tienen que llevar a cabo para evitar que siga creciendo este problema, bueno, ya hay niñas cuidando niños. ¿Qué tenemos que hacer con estas niñas, estas mamás, para que puedan salir adelante, para que puedan estudiar y para que puedan seguir con una vida que no caiga en un círculo vicioso, y que esos niños que tengan igual se conviertan en padres adolescentes, ¿no? Y en un problema social, acuérdate que nos han dicho que muchos de los delincuentes, de quienes hoy ocupan los centros de raptación, quienes delinquen, tienen esa particularidad a veces de ser hijos de madres solteras o de familias disfuncionales. Entonces también es un problema que se convierte en social. A ver, doctora. Bueno, efectivamente, el estado de Tabasco, bueno, está pues incrementándose el nacimiento en bebés, en madres adolescentes. Quiero recordar que el día 30 de enero de este año se lanza, el estado de Tabasco es el primero en tomar esta estrategia federal en la prevención del embarazo en adolescente. A través de un lanzamiento de esta estrategia en el cual participa en forma muy elocuente el gobierno, el licenciado Núñez, Secretaría de Salud,
y todas las dependencias que nos acompañaron en este lanzamiento de la estrategia, y somos el primer estado en la República en que toma esta estrategia como una política pública y que aceptan. Aquí es importante mencionar que la mujer adolescente efectivamente adolece precisamente en su contexto biológico, fisiológico, social y psicológico para poder estar en condiciones de tener un bebé. Aquí es importante comentar de que el evitar el embarazo, el prevenir precisamente el embarazo en este grupo de población es algo que no debemos de bajar la guardia y que tenemos que sumar estas voluntades en todos los aspectos a nivel educacional, a nivel escolar, a nivel familiar, ¿verdad? Y obviamente nosotros como médicos, como parte de esta gran cultura de salud, debemos de reforzar todas estas acciones. ¿En qué consiste esta estrategia que se lanzó en enero y qué resultados han visto? Bueno, la estrategia federal consiste en 8 objetivos primordiales, ¿verdad? Desde la integración a nivel de todos los sectores de gobierno, desde la participación de lo que es la sociedad civil, la sociedad privada, pública, en poder tener estas estrategias, en la educación que se le debe de dar a los adolescentes. Aquí es importante recalcar que a nivel de Secretaría de Salud existen las clínicas amigables. Las clínicas amigables es una oportunidad que tienen los adolescentes a nivel de los centros de salud, de las unidades médicas, en que puedan acudir a recibir información, inclusive de gente que está preparada para poder ayudarles a tener una mejor responsabilidad en cuanto a su condición de salud, de sexualidad y ser más responsables. O sea, ahí van 3 de 8. Sí. ¿Cuáles son las otras? Las otras son que no nada más se le debe de dejar la responsabilidad a la mujer adolescente que se embaraza, sino hacer copartícipe al varón. Aquí es importantísimo que el varón también participe en esta estrategia para disminuir el embarazo precisamente en adolescentes. La segunda es la sociedad en general, en que tenemos que sumar esfuerzos para que podamos lograr ese objetivo que es reducir al 50% el embarazo en mujeres entre 15 y 19 años y 0 embarazos en mujeres adolescentes menores de 15 años. Esta meta se debe de estar logrando al 2030 y que, bueno, inicia con esta puesta en marcha. El sexto objetivo es precisamente que haya una integración en todos los niveles, en cuanto a sector público, sector privado y medios de comunicación. Inclusive el estar aquí hablando de embarazo en adolescente es sumar el esfuerzo que tenemos como sociedad, como un problema de salud pública realmente, y que tenemos que sumar. Tener la conciencia que no nada más es el médico el responsable, que no es nada más la paciente la responsable, es la integración familiar en todos los aspectos, ¿verdad? ¿En algún punto es hacer accesibles los anticonceptivos? Precisamente el tener una información de la sexualidad, de la responsabilidad que significa, y poder tener el acceso a la información de los métodos de planificación o anticonceptivos que existen, es parte de las funciones que hay en estas clínicas amigables, como se llama en el momento
estas unidades, estos centros en los cuales hay promotoras de salud, hay trabajadoras sociales, hay médicos en los cuales son personas totalmente documentadas, estudiadas, en las cuales van a ayudar a estos adolescentes a darle una mejor información y que ellos estén más informados con respecto a su sexualidad, a tener una sexualidad responsable. Sabemos que en el momento actual no podemos decir, mi hijo no va a pasarle esto. No, ya papás, por favor, ya no lo digan. Sí, seguro definitivamente. Aquí tenemos que reforzar al núcleo familiar, exacto, los valores, ¿verdad? Y ellos desgraciadamente no están con los hijos las 24 horas del día, no los podemos cuidar. Entonces tenemos que reforzar esos valores en casa y, bueno, a través de estas unidades poder tener el acceso a esa información. ¿Estos 9 meses han dado algún resultado, doctora? ¿Ha sentido usted que está en la parte operativa de que se va avanzando? Nosotros como Hospital de la Mujer somos centros de concentración de atención de las pacientes. Del 2014 a este año 2015 hemos reducido el número de embarazos en adolescentes. Uh-huh. Esta reducción no refleja en la totalidad, ¿verdad? No, porque, claro, pero sí es una 2030, muestra, ¿no? Y aparte de eso, esta estrategia no va a ver resultados a corto plazo. Vamos a ver resultados a mediano y largo plazo. Aquí lo más importante es que no bajemos la guardia, uh-huh, que todos como sociedad en conjunto continuemos haciendo esta labor para hacer conciencia y evitar que una adolescente trunque su vida, trunque sus expectativas de ser una profesionista. Y sí, o sea, porque el tema, por lo menos quisiera yo pensar que en un corto plazo podría ser medir qué tan cerca, qué tanto se están acercando los adolescentes, las adolescentes con estas instituciones que están ya con una estrategia. A lo mejor podría en el corto plazo ser ese un objetivo, acortar las distancias, ir haciendo vínculos con estas niñas. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos este miércoles de Mesa Redonda, el embarazo en adolescentes, un problema en crecimiento. Y vamos a platicar de regreso con Gloria Ángela Domínguez Aguirre, ella es profesora investigadora de la UJAT, para que nos ayude a entender qué pasa en la mente, en el corazón, en el ser de esa niña adolescente, porque de repente decimos en pleno 2015 que no me digan que no saben cómo se embaraza uno, ¿no? Pero a lo mejor hay esa información que no está aterrizando en esa cabecita de esa niña. De esto regresamos después de la pausa. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. Cerca de 1.312 fugas de agua potable existen en la zona urbana de la capital tabasqueña, según estadísticas de 82 delegados de 194 que conforman esta ciudad. En entrevista con diversos representantes de zonas del municipio de Centro, estos coincidieron en señalar que sus colonias cuentan de 4 a 16 fugas de agua potable, lo que ha provocado grandes hundimientos que tardan meses en ser reparados por las autoridades del Ayuntamiento de Centro. El delegado de la colonia Tasta de Serra, Roberto Vázquez Reyes, señaló que en su zona hay 16 fugas que ya se reportaron ante el sistema de agua y saneamiento, pero que desde la administración del presidente de Centro, Humberto de los Santos Bertruy, solo 2 han sido reparadas. Domitila Morales Acosta, delegada de la colonia José María Pino Suárez, mencionó que ha pasado constantes escritos directamente al secretario del presidente municipal para mandar a reparar las fugas, pero que nunca le han hecho caso, y mucho menos a la ciudadanía que reporta vía telefónica. Por su parte, Nelson Hernández Gallegos, de la colonia El Espejo 1, indicó que el no reparar las fugas de agua potable provoca que las calles sufran hundimientos. Colonos del fraccionamiento Oropesa señalaron que cuando el SAS logra mandar a reparar una fuga de agua potable, esos las dejan con pura tierra, y pasan meses para que el personal de bacheo acuda a taparlas. Con información de Fernando Chablé, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.
Desde hace aproximadamente 25 años, la cisterna de agua del fraccionamiento Palmitas en la colonia Atasta se encuentra en el abandono y sin funcionamiento para proveer de vital líquido a las 360 familias que habitan en el conjunto habitacional, situación que ha impulsado el desabasto de agua durante los últimos 5 días. Al respecto, el subdelegado del fraccionamiento Palmitas, Gabriel Hernández Jiménez, manifestó que desde hace 25 años la cisterna de agua que abastecía los 45 edificios de Palmitas dejó de funcionar, esto debido a la descompostura del motor, situación que solo podía ser resuelta a través de los recursos económicos de los habitantes. Asimismo, aseveró que la falta de agua por escasez y descompostura de la cisterna del fraccionamiento ha provocado que habitantes opten por comprar e ir a buscar el vital líquido en las colonias aledañas al conjunto habitacional. De igual forma, Jesús Eduardo Flores García, vecino desde hace 10 años, aseguró que la escasez de agua es un problema frecuente para el fraccionamiento, por lo que el nivel de vida de los habitantes ha disminuido por la falta de vital líquido para poder llevar a cabo sus necesidades. Con información de María José Pola Tellechea para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Cada día es el inicio de una nueva aventura, donde sabes que puedes trabajar más duro, esforzarte al doble, lograr tus metas, cumplir tus sueños y disfrutar de tus éxitos. Inspírate en tu familia, en tus amigos y en todo lo que amas y te apasiona. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Ya estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. El embarazo en adolescentes, un problema en crecimiento, un problema serio en el que nos tenemos que involucrar todos. Y como padres, asumir nuestra responsabilidad con esos niños adolescentes. No creer que porque la escuela les va a dar la información o el amigo les va a platicar, no, tenemos que acercarnos a ellos, hacer un vínculo con ellos y aterrizar esta información de la manera más práctica y digerible para ellos posible. Y bueno, estábamos platicando a nivel políticas públicas que se están haciendo en el Estado, en este Estado que actualmente es el número 1 a nivel nacional con el problema del embarazo en adolescentes. Y bueno, hablábamos, ¿cómo se siguen embarazando las adolescentes? Como si no supieran cómo se hacen los bebés. Pero no, ¿qué pasa en ese cuerpo, en esa mente, en esa niña, en ese corazón, en ese niño que se dejan llevar y que no asumen la responsabilidad de lo que están haciendo? ¿Por qué está pasando desde lo personal? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gloria Ángela, así es. Son muchos elementos que están aquí presentes, me gustaría abordarlo desde diferentes ópticas, ¿no? Uno es esto justamente que comentas respecto a la familia. Obviamente, la educación sexual empieza desde la infancia. No vamos a esperar a la que tenga 16 años, 15 años, el chico o la chica, para empezar a hablar del tema. Sin embargo, el tiempo que tardamos en hablarle justamente nos hace más vulnerables a que al momento de que los chicos, las chicas sepan una información confiable, nos gana el miedo. Y te voy a mencionar aquí una frase que tiene uno de mis maestros de la maestría, decía el doctor Mario Bejos: el que se aflige, se afloja. Ay, sí, claro. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si me gana el agobio porque mi hija se vaya a embarazar o mi hijo vaya a empezar a tener relaciones sexuales y embaraza a la novia, aflojo totalmente la capacidad de comunicarme con la persona, de establecer límites claros, de acercarme de corazón a corazón con la persona y otorgarle las respuestas que necesita. Porque muchas veces tiene que ver con el miedo que nos da como papás, como mamás, de afrontar lo que implica la adolescencia de hijos e hijas. Y pensamos que no hablando del tema no va a pasar nada. Sin embargo, obviamente, haciendo eso, dejamos mucho más vulnerables a las personas. Entonces, la educación sexual que se relaciona en sí más con la forma en que se maneja la sexualidad en casa que con la información que se recibe en la escuela. Creo que la información sexual cotidianamente hago un ejercicio con mis estudiantes, pues doy clases en la licenciatura en psicología en la universidad, en la UJAT, y muchas veces hago el ejercicio con mis estudiantes de los que están aquí presentes, ¿quiénes recibieron información de métodos anticonceptivos cuando estaban en la secundaria y en la prepa? Invariablemente todos alzan la mano. No ha pasado uno que no haya alzado la mano, todos, a todos les habla. Bueno, entonces a mí esto me dice que la información la tienen. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la carencia? Que sigue habiendo embarazos en adolescentes. Entonces, finalmente nos lleva a pensar que eso tiene un matiz emocional más que nada, totalmente emocional. Entonces, la sexualidad llega a vivirse, a vivenciarse,
no solamente desde la genitalidad, de hecho, la sexualidad no tiene que ver únicamente con la genitalidad, es un elemento, pero finalmente tenemos claro que la sexualidad es una conjunción de elementos biológicos, psicológicos y sociales, y la manera en cómo se afronta tiene mucho más que ver con la familia que con la escuela. A la escuela quizá le toque la información con respecto a los métodos anticonceptivos. Y aparte de todo, nos saturan de métodos anticonceptivos a los adolescentes y de pronto pues como que se ven totalmente bombardeados con la información sin saber cómo procesarla. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Vas. Entonces yo creo que mucho tiene que ver también con eso. O sea, si de pronto al adolescente no se le ha dicho nada, absolutamente nada de sexualidad, a la persona, pues el chico o la chica, llega a la adolescencia y se le bombardea de información, pero no se le refiere, no se le pregunta en cuanto a lo que comentabas hace rato, qué pasa con el corazón de esa persona, qué pasa con sus sentimientos, qué pasa con sus emociones. Muchas veces la decisión de empezar una vida sexual activa más tiene que ver por una carencia emocional que por una calentura, y esto que hablábamos hace un momento acerca de que las hormonas de pronto nos alborotan, ¿no? Sí es verdad, por supuesto, o sea, hay finalmente un movimiento y una acción de las hormonas. Sin embargo, mucho tiene que ver también con cómo está la persona de fortalecida o de frágil con respecto a sus emociones. Y el tema, porque también se habla mucho de la información que están recibiendo, lo accesible que está la información en las redes sociales, en el internet, sí, que eso también no abona, ¿no? O sea, en cuanto a promover la parte sexual, más que la responsabilidad hacia la sexualidad, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, es verdad, o sea, tenemos que tener claro que los adolescentes ahorita son una generación diferente a la nuestra. La inmediatez, viven en la cultura de la inmediatez. Nosotros antes teníamos que esperar una llamada telefónica, ¿no? Tenemos que esperar una carta que llegara el cartero. Ahorita todo es tan inmediato que no tienen de pronto esa capacidad de espera. Es la paciencia. Y de analizar. Exactamente, y de analizar. Entonces, mucho tiene que ver con que todo es inmediato. Buscan la gratificación inmediata. O sea, un buen trabajo, un buen ejercicio como padres de familia es desde muy chiquitos enseñarlos a paciencia, espera, respira, ¿no? Sí, y sobre todo enseñarles a, digamos, hacerse cargo de las emociones y de las sensaciones que se generan corporalmente. Hablarles de la sexualidad, no tenerles miedo a la sexualidad. A ver, vamos a entrar a fondo al tema. ¿Cómo le digo a mi hijo o a mi hija? Ya te estás riendo. Pues ya sí. Estás sufriendo. ¿No? Pero a ver, ese sufrimiento. Para está aquí, Lori. Okay. ¿Cómo le digo a mi hija o a mi hijo? Oye, va a llegar un momento en que vas a sentir algo que no vas a poder detener. Porque lo he vivido, o porque yo creo que la mayoría lo hemos vivido, que es algo tan intenso y tan pasional que no puedes parar. Y de una cosa, de un beso, te vas a otras más. Sí. ¿Cómo se lo digo? Bueno, unas desde pequeñito. Y todo eso que te hierve la sangre y las mariposas pasan más allá del estómago. Claro, sin embargo, esas sensaciones que refieres con respecto a lo sexual también se viven desde otra desde otra perspectiva, no, a ver cómo decirlo, en otro sentido, pues. Por ejemplo, hablabas hace un rato de que la ira te cega. Sí, ¿no? Sí. Lo cegó la ira. Y exactamente. Cuando nos enojamos tanto que hasta mataste. Exacto, pero eso ocurre desde que somos personas, pues nos enojamos. Nos enojamos, o sea, fuerte, ¿no? Y cuando somos que tenemos 2, 3 años, tiramos juguetes y hacemos berrinche, lo que tú quieras. Sí. ¿De qué manera se le enseña al niño o la niña a afrontar eso? Eso mismo le va a servir para que de adolescente pueda ir afrontando esto otro. Vamos, manejar sus emociones. Exactamente. Y tener control sobre ellas y no dejarse llevar con ellas. El punto es ese, si esperas a que el chavo o la chava se acerque a lo que las hormonas o la sexualidad adolescente le genere, pues ya perdimos gacho, porque finalmente no le estamos enseñando. O sea, tiene que ser desde chiquito, desde chiquita. A manejar las emociones, ese es el punto. O sea, tienes hambre, pero tienes que esperarte a que lo comiences a hacer ahorita, ¿no? Sí, claro. Ahora, tenemos que ir a una pausa comercial, pero de regreso quiero que ambas me platiquen qué hacer en la actualidad ya. O sea, ya no le pusimos el sistemita, el chip desde chiquitos. Okay. Ya están en la calentura, como ahorita los adolescentes los hacemos asimilar y ser responsables, por un lado. Y por otro lado, ya tenemos a esas niñas siendo mamás de niños. Bueno, ¿qué se tiene que hacer para que esas niñas salgan adelante en la vida?
Pero vamos a hacer esto después de una pausa comercial, ¿les parece? Claro. Regresamos este miércoles de Mesa Redonda. Por ahí yo creo que ya le vamos a hablar a Isabel de los Ríos. ¿Tú qué crees, Gabriel? ¿Le damos chance o no? Yo creo que ya está Le lista. marcamos ahorita, regresando de la Saludos, pausa Isa. con Isabel, la socióloga. Volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos. El secretario del Ayuntamiento de Centro, Juan Antonio Ferrer Aguilar, aseguró que será hasta el martes cuando se restablezca por completo el servicio de agua potable, al menos en 6 colonias, que todavía padecen por falta del servicio, luego de que se realizaran paros técnicos en las plantas Villahermosa, Parrilla y Gaviotas. Afirmó que aunque ayer por la mañana se terminó con la limpieza de los equipos, tendría que transcurrir 36 horas para que el vital líquido llegue con la presión adecuada a todas las viviendas de la capital del estado. En otro tema se refirió a los trabajos de remodelación en el centro histórico y destacó que en breve se darán a conocer los pormenores de los recursos aprobados en el FIDET. Abundó que serán entre 6 y 7 millones de pesos los que podrían entregarse a la autoridad municipal y hasta que no se elabore el acta de este fideicomiso no se puede conocer el monto exacto, por lo que se espera que si estos aterrizan a tiempo se terminen con las labores. Y es que dijo que de lo contrario, estas seguirán paralizadas, ya que por los ajustes presupuestales no se ha avanzado con la siguiente etapa y es probable que se siga aplazando. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. No todos los consultorios médicos son seguros para los pacientes tabasqueños. Algunos de estos son operados por personas que no tienen la especialidad que presumen, no cuentan con permisos para realizar algunas prácticas como cirugías o ni siquiera estudiaron medicina y por lo tanto no tienen una licenciatura para ejercer. De 2014 a la fecha, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco, la SECAMED, ha atendido unas 30 quejas de personas que denunciaron irregularidades en la atención que recibieron de sus doctores, pero al hacer las investigaciones se encontró con que los acusados ni siquiera eran profesionales de la salud. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, recomendó a la población acudir a consulta con médicos que tengan a la vista el título y la cédula profesional, esto para evitar poner en peligro la salud. Cada consultorio debe contar con su respectivo responsable sanitario y los médicos deben llevar un registro de los expedientes clínicos de los pacientes que han sido atendidos. Lo anterior porque quienes atienden en clandestinidad no dan aviso a las autoridades cuando detectan alguna enfermedad contagiosa, lo que también representa un riesgo para la salud pública. Y es que el comisionado señaló que este tipo de engaños ha crecido en la medicina en general, en el ámbito privado y sobre todo en áreas rurales donde la gente no está preparada para reconocer a un verdadero médico. Pero el tema no es privativo de zonas alejadas de la ciudad, pues en áreas urbanas han ocurrido malas prácticas no solo de quienes no tenían licencia para ejercer, sino de médicos que no siguieron los protocolos de atención. Lamentablemente se han encontrado casos de practicantes que son personas de manera empírica o media preparación, que brindan atenciones médicas de manera dolosa o no, poniendo en riesgo a quienes siguen sus tratamientos, pero que no siempre son los adecuados. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Estamos de regreso en este miércoles de Mesa Redonda. Ya tenemos en la línea la socióloga Isabel de los Ríos, atrapada en este tráfico, en la lluvia. ¿Cómo estás, Isabel? Isabel, ¿me escuchas? Yo creo que tenemos un problemita en la comunicación. ¿Isabel? Bueno, yo creo que entonces vamos a continuar aquí con nuestras invitadas que están aquí presentes. ¿Isabel? A ver, la pregunta, Isabel, sería esta parte de ya tenemos adolescentes que están teniendo relaciones sexuales, ¿cómo enseñarles el tema de los anticonceptivos y la responsabilidad que conlleva esto? Y lo que platicábamos hace rato, Isabel, ya hay niñas siendo mamás, ¿qué se tendría que estar haciendo para ayudarlas a salir adelante y apoyarlas a que estudien, a que trabajen, a que no se queden en una situación complicada y truncada en su vida? ¿Qué nos puedes decir al respecto desde el punto de vista como socióloga? Mira, Ileana, no escuché desde el principio tu pregunta, pero he estado oyendo el programa. Te agradezco mucho
tus atenciones y tu llamada. Y creo yo que, bueno, la participación de la maestra Gloria y de la doctora Tere ha sido muy pertinente porque han dicho cosas muy importantes. La inquietud que ustedes tienen en este momento de qué hacer con las adolescentes que ya son madres o los adolescentes que ya son padres, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es evitar que nuevamente sean padres. ¿Me escuchas? Sí, sí, estás al aire, Isabel. Gracias. Ese es uno de los trabajos que las instituciones públicas y sociales deben de enfocarse para evitar que quienes ya tienen hijos y son adolescentes vuelvan a embarazarse. En segundo término, yo propondría también que hay que tratar de que no dejen la escuela, porque está investigado, hay estudios en América Latina y el Caribe que establecen que a mayor escolaridad los jóvenes se alejan más de la maternidad y de la paternidad. Entonces, la educación y tratar de que no abandonen la escuela es otro de los retos que hay que enfrentar. Ahora, también es importante pensar en qué hacer con los niños de los jóvenes, con los hijos, con los hijitos, con los recién nacidos, con los bebés. No hay una política especial. Imagínate, en Tabasco, según la Secretaría de Salud, a partir de que se abre el Hospital de la Mujer en el 2007 y hasta la fecha, se tiene una estadística de 100,000 nacimientos, es decir, que hay un promedio diario de 40 nacimientos. 40. Y el 25% de estos nacimientos son de adolescentes. ¿Qué estamos haciendo con los hijos de esos niños? ¿Hay espacios para que se les cuide, para que se les eduque, para que se les alimente? Que es una función efectivamente de la familia, pero que por las condiciones de adolescencia de los padres y las madres, me parece que el Estado y las instituciones públicas y privadas deberían participar en un programa que atienda a estos niños. Y una cosa muy importante que yo siempre he insistido en ello, Ileana y Gabriel, es que debemos trabajar mucho desde los medios de comunicación, desde las escuelas, desde las instituciones, a cambiar y modificar la ideología de ponderar y poner en un lugar sagrado la maternidad, ¿no? Y como una única meta de las mujeres, o no la única, sino la más grande y mayor meta de las mujeres es ser madre. Tenemos que desmitificar esa idea y por lo tanto tenemos que trabajar mucho con los jóvenes en esa desmitificación, pero también con los medios de comunicación, con la iniciativa privada, con las empresas, con las grandes corporaciones que hoy anuncian casi todos sus productos o muchos de sus productos, ponderando la función de la maternidad, la función de ser madre, ¿no? Se vende todo pensando o dirigido a lo fantástico que es ser madre. Entonces yo creo que hay que desmitificar eso, porque justamente esa es una de las raíces del problema. Órale. Oye, Isabel, digo ya sí, ya que estamos en términos crudos, como tú hablas y te caracterizas, hay una situación que estaba yo analizando ayer. ¿Es desinformación? ¿Es flojera? ¿O qué es lo que está llevando a los papás de repente a no estar atentos de este tipo de situaciones? Porque pues les echan la culpa que si tengo muchas cosas que hacer, ando muy ocupada o estoy muy ocupado y tengo que mantenerte. He oído de este tipo de manifestaciones. ¿Son pretextos, mi querida Isabel, o es verdaderamente falta de información o de formación? ¿Cómo lo ves? Mira, a mí me parece que estamos viviendo una época de decadencia general,
que también lo he dicho mucho, Gabriel, es producto del sistema económico. Sí, claro. El sistema económico tiene a los padres enfrascados en el trabajo para poder subsistir, para poder sobrevivir. Entonces los hijos están siendo educados con los juegos de video, en la televisión, con los amigos, pero básicamente con todos estos mecanismos digitales, ¿no? Todas estas herramientas digitales a las que tienen acceso los niños, que además son muy evasivas y muy tranquilizantes, ¿no? Entonces tú dejas a un niño en un videojuego o en la televisión por 5 horas, y te olvidas, y te pones a trabajar y te olvidas de qué pasó. El sistema educativo también es un sistema con muchas carencias, es un sistema decadente en todos los niveles, ¿no? Tiene muchas deficiencias. Y entonces eso hace que primero los niños sean educados por vías inadecuadas, los papás ocupados, a lo mejor también los papás desinformados, ¿no? El nivel educativo de la sociedad mexicana también es importante en este tema. Y por otro lado, lo que dice la maestra Gloria es muy importante, ¿no? El asunto de la época que estamos viviendo, que está marcada por la velocidad, por la inmediatez, y por la falta de capacidad de reprimir cosas que la cultura nos ha enseñado a reprimir, ¿no? Mientras en los 60 la lucha era por la no represión sexual, a mí me parece que terminamos en una liberalidad, pues si no escandalosa, sí dañina para los propios jóvenes, ¿no? Y que lo convierte en un problema social. Entonces, ni tanta represión, ni tanta liberalidad. Creo que tenemos que volver a encontrar mecanismos para buscar el equilibrio. Y pues es una propuesta que es muy reiterada por todas las voces globales alternativas de que hay que cambiar el modelo económico, porque el modelo económico está generando muchos problemas, y este problema no es ajeno al modelo económico, también es parte de... Híjole, qué fuerte, Isabel, porque absolutamente los padres estamos en esta locura de generar recursos y estamos olvidando lo más importante. Se tiene que retomar las cosas sencillas y simples de la vida. Y hablabas de un tema importantísimo en esto, que es la reincidencia. Con María Teresa hablábamos hace rato de la cantidad de casos que de repente ella observa en el hospital de adolescentes que reinciden, Isabel. Es terrible, ese problema es terrible, ese problema es uno de los problemas que deben ser estudiados, se les debe dar seguimiento, se debe hacer investigación al respecto. Creo que el Hospital de la Mujer debe abrirse a la mirada académica para dar seguimiento a esos casos, porque también en Tabasco nos hace mucha falta saber quiénes son los padres de las niñas y de los niños que se están embarazando, y quiénes son los padres de los hijos de esos niños, porque en Tabasco tenemos el problema del abuso sexual dentro de la familia, tenemos el problema del incesto que no se ha estudiado y que yo estoy segura que en el Hospital de la Mujer hay mucho que hacer al respecto. Bueno. Y sí. Vamos a hacer una pausa, Isabel. Gracias por haber participado hoy con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Igualmente. Que te sea leve. Que te sea leve la tarde, Isabel. Y muchas disculpas por no estar presente. No, bueno, se justifica. Todos pasamos esa lluvia horrorosa, nada más que tú venías de más lejos. Sí, muchas gracias, Ileana. Un abrazote. Te mandamos un beso, Isabel. Vamos a hacer una pausa, ya estamos en el minuto 42. Regresamos para hablar con María Teresa Hernández, directora del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer, precisamente sobre esto de la reincidencia. Volvemos. Miércoles de Mesa Redonda. Comuníquese con nosotros y deje sus comentarios al número 312-3699. Regresamos.
Las autoridades municipales de Nacajuca y Centro se disputan incuantificables recursos por cobro de derechos e impuestos, mayor asignación presupuestal por número de habitantes y hasta votos, ahora más cuando podrían ser reelectos los alcaldes. Autoridades federales, estatales y municipales de Centro y Nacajuca coinciden en la urgencia de definir de una vez por todas los límites territoriales para beneficio de esa población, principalmente pues se terminaría con incertidumbre de dónde viven exactamente. En el territorio conurbado viven unos 50,000 vecinos que desconocen realmente a la jurisdicción que pertenecen, pues cuentan con credenciales de elector, documentos oficiales y títulos de propiedad, tanto de uno como de otro municipio. Sin embargo, esa población que vive en el limbo legal de un territorio de casi 2,000 hectáreas solo reciben a cuentagotas los servicios públicos municipales de recolección de basura, de agua potable, alumbrado público, seguridad pública, pavimentación, escuelas y casas de salud. Varios fueron los factores que se conjugaron en la generación de este problema territorial, legal, económico y político, que ahora necesita de la creación de una comisión y de recursos económicos para definir y resolver este grave problema. Por la lejanía de la cabecera municipal de Nacajuca y desidia de sus autoridades, quedó abandonada esa zona durante años. La construcción de puentes sobre el río Carrizal acercó y expandió el centro por la necesidad de terrenos. Autoridades federales decretaron un ejido sobre el territorio de ambos y otro núcleo agrario que está sobre Nacajuca señalaron que pertenecía al centro. En la zona 0 se ubican unas 5 comunidades, varios fraccionamientos, gasolineras, comercios y edificios públicos que estarían en la indefinición del municipio al que pertenecen. Fraccionamientos vecinos, el área de la Feria del Parque Tabasco, un balneario, Parque Elegido José María Pino Suárez y el Ejido Tierra Amarilla se ubican en el territorio en disputa de casi 30,000 kilómetros de longitud. El delegado de la SEDATU, Hernán Barrueta García, indicó que el gobierno federal tramita otorgar recursos para el estudio específico del límite territorial entre los municipios de Nacajuca y Centro. El costo para efectuar la investigación de la delimitación sería de 1,5 millones de pesos, de los cuales 1,050,000 aportaría la Dirección de Ordenamiento Territorial de la SEDATU y el resto, 450,000 la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado, la SOTOP. Las autoridades municipales de ambos municipios reconocen que se necesita solucionar este conflicto, al que no se le tomó importancia, creció paulatinamente y ahora causa problemas tanto a la población como a los propios ayuntamientos por la indefinición del territorio. Con información de Roberto Barbosa Sosa para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. La mayoría de los productos de primera necesidad para los tabasqueños han tenido un incremento en sus precios, entre aproximadamente el 40%, y esto sucede mensualmente y aunque es mínimo, no es percibido por los consumidores. En el caso del tomate saladet, chile poblano, cebolla, melón, plátano tabasco, limón, aguacate Hass, piña, manzana golden, guayaba y el huevo son los productos que mensualmente incrementan hasta 3 pesos su precio, mientras que la papa, la zanahoria, la manzana red, el arroz, el frijol, maíz, carne de res y cerdo, así como el pollo son los productos que mantuvieron su precio en lo que va de este mes y se prevé que así siga ese comportamiento en el mercado. Y es que el Sistema de Información de Integración de Mercados de la Secretaría de Economía tiene como objetivo primordial monitorear y procesar información confiable y oportuna sobre el comportamiento de los precios de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros. Mientras tanto, los productos de temporada, como lo es la granada roja, el mango manila, la pera, la tuna blanca, la uva, el cacahuate y la jícama, se prevé que este año tengan un incremento de por lo menos 5% en comparación con el año anterior. Cabe destacar que del 24 al 28 de agosto, el aguacate y el huevo fueron los productos de la canasta básica que registraron las mayores variaciones a la alza en su costo en algunos establecimientos comerciales del país. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor señala que en los centros comerciales del Distrito Federal, el kilo de aguacate Hass se ofertó hasta en 31.51 pesos, la bolsa con 2 kilos de azúcar en 30.43 pesos, el kilo de limón en 19.41, el jitomate en 19.1,
21 y la cebolla en 21.19 pesos por kilogramo. Cabe mencionar que cuando se dispara el precio de un producto de manera abrupta, las delegaciones en Tabasco de la Secretaría de Economía y de la Profeco realizan un operativo conjunto para investigar el motivo. En su oportunidad, el delegado de la Secretaría de Economía, Leopoldo Díaz Aldecoa, indicó que cuando se dispara el precio y existe producto, se sancionan a los establecimientos por esta práctica de abuso, mientras que cuando es por poca producción, se hace conciencia a los consumidores. La Profeco revisa productos para informar a los consumidores sobre la calidad de los mismos. En concreto, ofrece determinados servicios como los precios canasta básica de Profeco, donde se engloban los productos básicos y sus precios mínimos y máximos observados. Con información de Daniel Lorca para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Miércoles de Mesa Redonda. Síganos en Twitter, @Fórmula Tabasco. Continuamos. Amigos de la Mesa Redonda, muchísimas gracias por continuar con nosotros en la sintonía del 94.1 de FM. Ya estamos en la recta final con el tema del embarazo en adolescentes, el problema en crecimiento, platicando con la doctora Teresa Hernández, directora del Hospital de la Mujer. Y también estamos platicando con Gloria Ángela Domínguez, que es catedrática, profesora, investigadora del UJAT, sexóloga, que nos ha orientado muy bien sobre este tema. Y quedó pendiente la reincidencia, precisamente lo que tocaba Isabel de los Ríos y ya se había hablado. El tratar de evitar en algún momento que quienes ya son papás o mamás adolescentes no vuelvan a repetir esta situación, y cómo trabajar también ya con esos chiquitines que ya están aquí, con estas mamás que ya son responsables, que ya están encargadas de una vida. De una crianza. Y de una crianza, doctora Hernández. Así es, bueno, yo aprovecho la oportunidad para hacer una invitación a todos los adolescentes a que se acerquen a estas clínicas amigables que se encuentran a disposición de ellos precisamente en todos los centros de salud, en la cual van a tener la oportunidad de tener esa información que tanto y tanto se ha platicado. Por otro lado, efectivamente, la reincidencia de las adolescentes que ya fueron mamás y que tienen que cuidarse para evitar nuevamente un embarazo. Sabemos que la maternidad es algo muy sublime, ¿verdad? Algo en el cual es un embarazo esperado, pero a tan temprana edad, pues obviamente vemos todos esos problemas sociales, económicos, de deserción escolar, de truncar un futuro, ¿no?, para esas adolescentes. Por lo cual es importante tratar de convencerlas de que el espaciamiento de sus embarazos sea cuando ya alcancen una madurez física, emocional, y esto lo podemos lograr después de los 18 años. Entonces, el de hacer conciencias en estas adolescentes que ya tienen esta expectativa de haber sido madres a tan temprana edad, en el que tratar de que ellas adopten un método de planificación familiar es lo más importante. En ocasiones, ¿verdad?, tenemos la falta de compromiso de la misma familia, de la misma pareja, en que no aceptan un método de planificación familiar. Aquí es importante, bueno, trabajar con este grupo de población para que la cultura de la planificación familiar sea adoptada por estas adolescentes. Nosotros como Hospital de la Mujer, quiero decirles que se apertura ya la clínica del adolescente. Nosotros desde los inicios del hospital en el 2007, en la nueva unidad hospitalaria que ustedes conocen, se ha trabajado con las adolescentes en un trabajo multidisciplinario, con psicología, con nutrición, con planificación familiar, con lactancia materna, pero en una forma dispersa, donde la adolescente se ve con todas las mujeres embarazadas que nos llegan. En el momento actual, retomando el caso de que ya la adolescente está embarazada. Sí. Entonces, se creó la clínica de la adolescente embarazada para poder tener un lugar específico
donde en forma conjunta y multidisciplinaria podamos trabajar con estas adolescentes y poderlas orientar precisamente en la planificación familiar, en la lactancia, en el autocuidado de su salud, con nutriólogas, con psicóloga, con médicos especialistas en ginecología. A ver, hay un tema escabroso que también hablaba Isabel de los Ríos de él. Las cifras son 40 niños en promedio que nacen a diario en Tabasco. En promedio, el 25% son de adolescentes. ¿Qué porcentaje más o menos son por violación y por Ese es un dato. Es un tema muy, muy importante. Incesto. Eso es un tema muy, pues es delicado, doctora, es muy pero delicado, es real. Hemos llegado a tener conocimiento, inclusive en forma conjunta con las autoridades, con la Fiscalía en el momento actual. Bueno, se maneja este caso. Nosotros nos dedicamos a la atención médica, de la salud, del cuidado, del autocuidado de estos embarazos y que, bueno, tengan las mejores condiciones de vida y de salud. Pero efectivamente, nosotros como Hospital de la Mujer somos un hospital de concentración, recibimos pacientes de todo el estado, de los estados circunvecinos como es norte de Chiapas, sur de Veracruz, Campeche. Tenemos pacientes que en tránsito pasan Distrito Federal, Oaxaca, Guerrero, Yucatán. Incluso de Centroamérica. De Centroamérica, efectivamente. Pacientes que van en tránsito y que, bueno, se atienden sus embarazos en nuestro hospital. Efectivamente, alrededor de 40 nacimientos diarios estamos teniendo. Las estadísticas nos muestran que aproximadamente el 25% en los años anteriores había sido. Este año, lo que llevamos de hasta agosto, al corte de agosto, estamos en el 21% de nuestras atenciones en el 2015 han sido en mujeres adolescentes. ¿Y violaciones, eso no llevan ustedes cifras? No una cifra como tal, ¿verdad? Sí hemos tenido casos registrados, documentados, y en los cuales se le ha tratado de ayudar a la paciente en esos momentos. Ese problema. Así es. ¿Y sí se le da ese apoyo integral en ese momento? Sí, con trabajo de psicología, sobre todo, es importantísimo el apoyo psicológico que la adolescente, porque ya que atraviesa por esa etapa del embarazo, ¿verdad? De que por sí es una etapa diferente, difícil y traer consigo el que ese embarazo se dio por una causa de forzamiento, pues obviamente esto hace que la paciente sea pues más vulnerable, ¿verdad? Gracias, Tere, por tu participación hoy aquí con nosotros. María Teresa Hernández, directora del Hospital de Alta Especialidad de la Mujer. Vamos a cerrar contigo, Gloria Ángela Domínguez, profesora, investigadora, psicóloga, sexóloga. Maestra en terapia familiar. Exacto. Así es. Todos esos tipos. Todos. Así es. Bueno, me parece, hablando del tema de la reincidencia, creo que deja claro que una vez más no nos estamos creyendo que nuestras adolescentes están teniendo relaciones sexuales. Eso es a lo que tanto le tememos. Entonces pareciera como que de pronto le cargamos la culpa, o sea, con todo el peso moral que conlleva la culpa, y pensamos que el hecho de haber metido la pata, de haber deshonrado a la familia, no sé, que tantas otras formas se le pueda llamar, con eso va a ser escarmiento suficiente para que no lo vuelva a hacer. Sin embargo, los adolescentes, es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, están teniendo relaciones sexuales con o sin nuestro permiso. O sea, no nos los van a pedir, ¿no? No nos van a avisar ni nada. Entonces, yo creo que lo principal es primero eso, o sea, asumir que esta generación, bueno, no desde ahorita, por supuesto, sino que los adolescentes están teniendo una vida sexual activa, que están desinformados. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que preguntamos hace un rato, ¿cómo hacer para llegarle a un adolescente, reincidente o no reincidente, pues, pero una persona que está en esto de tener vida sexual activa sin un sustento emocional? Yo creo que mucho tiene que ver con hacernos cargo del temor que nos impone, estar fuera de la referencia, del marco referencial de los adolescentes. Y yo creo que a partir de ahí
exponer, tratar de llegarle a la persona, tratar de conocerla en realidad, sin esta jerarquía que impone el ser mamá o el ser papá. Yo creo que eso haría mucho bien, que el adolescente se sintiera escuchado, que se sintiera apoyado, que sintiera que puede emitir sus opiniones y las dudas y preguntas que pudiera ir teniendo, y que nosotros a lo mejor, si no sabemos cómo responderlas, podemos ir buscando alternativas diferentes, ¿no? Porque así como está la inmediatez en cuanto a muchas cosas, también tenemos mucha información y muchas redes de apoyo para poder apoyarnos y poder hacer frente a una realidad que pues ahí está finalmente. Con eso de la inmediatez que mencionabas, también en la inmediatez hay muchísima información que puede ser adecuada y bien usada para orientar a nuestros chavos, ¿no? Que acaba de ser tabú, que le entremos al tema, que nos hagamos responsables padres de familia, así es, maestros, sociedad, medios de comunicación. Y a manejarlas, enseñarles a manejar sus emociones. Así es. Señor. Ya voy a tomar unas clasecitas. Gracias, Gloria. De nada, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron en este miércoles de Mesa Redonda. El tema fue embarazo en adolescentes, un problema en crecimiento. Recuerden que pueden ver las mesas redondas en www.presentetv.com. Ahí están archivadas todas las mesas redondas. En este momento nos enlazamos a la Ciudad de México. Que tengan una linda tarde. Fórmula Tabasco presentó Miércoles de Mesa Redonda. Los temas que interesan a la sociedad tabasqueña, analizados por los especialistas más destacados. Gracias por su preferencia.